Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y los invito para que a la luz de la palabra de Dios, de la palabra de los santos y de la palabra del magisterio de la Iglesia, nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo que quiere guiarnos hacia la verdad completa. Es que el Espíritu Santo tiene esa misión: guiar a la iglesia hacia la verdad. Y la iglesia somos todos nosotros. Jesucristo dijo: les conviene que yo me vaya, pues así les enviaré el Espíritu Santo para que Él les haga comprender lo que yo he dicho, para que Él los guíe hacia la verdad completa. Estas son palabras salidas de la boca de Dios, escritas en la Biblia, escritas en la Biblia. No vale la pena creer en algo que no sea cierto. No vale la pena aferrarse a cosas de dudosa procedencia. El mismo Papa San Juan Pablo II decía, sí, en otro contexto, pero lo podemos adaptar perfectamente a lo que estamos hablando. Decía él en la homilía que dio en El Salvador, cuando vino a Centroamérica: no vale la pena dar la vida por un evangelio mutilado, por un evangelio mutilado. No vale la pena creer en lo que no es verdad, o en una verdad, bueno, ya no sería verdad, pero para poder explicarme, en una verdad confundida, manoseada por el hombre. Yo siempre que he dado curso bíblico, yo le digo a las personas: mire, simplemente busquemos la verdad en la Biblia y solo en la Biblia, y, y creamos en ella y demos la vida por ella. No oigamos a tal persona o a tal otra, no. Solamente creamos en la palabra de Dios, como la palabra de Dios está escrita, no como la querramos interpretar. Y es que miren, es cierto, dice el Papa San Pablo VI en su profesión de fe, el documento que se llama Credo del Pueblo de Dios. Dice San Pablo VI: creemos todo lo que está contenido en la palabra de Dios, escrita o transmitida, y que la Iglesia propone para creer como definitivamente revelado, sea por una definición solemne, sea por el magisterio ordinario y universal. Vayamos explicando. Ustedes dirán: bueno, vea, usted nos está diciendo que creamos solo en la palabra de Dios y que no oigamos a otras personas. Sí, pero en este caso no es cualquier persona, es el Papa. Pero no importa si yo lo traigo aquí
a colación es precisamente para demostrar que lo que enseña la iglesia lo enseña sacado únicamente de la palabra de Dios, de la Biblia. La Biblia como única fuente de verdad. Dice el Papa, por eso dice el Papa, creemos todo lo que está contenido en la palabra de Dios escrita o transmitida. Los hermanos separados, todos dicen que no, que eso no es así. Porque ellos dicen esto: todas las verdades reveladas por Dios se hallan en la Biblia. Y yo antier decía, si es cierto, así esencialmente si es cierto, yo lo acabo de decir, la única fuente es la Biblia. Pero esa Biblia que es única fuente de verdad, nos dice, y también en la última catequesis les leía estos versículos que les voy a leer de nuevo, porque me gusta repetir, aunque avancemos poquito a poquito, pero me gusta que quede claro. Dice la misma palabra de Dios: muchas otras cosas hizo Jesús que si se escribieran una por una, creo que no podría contener el mundo los libros que se habrían de escribir. Punto. San Juan 21:25. Es cierto, toda verdad revelada por Dios se halla en la Biblia. Yo le digo a un hermano separado, sí, es cierto, usted tiene razón. Entonces, como toda verdad revelada por Dios está escrita en la Biblia, acepte esto que está escrito en la Biblia. Acéptelo. Que no todo lo que dijo Jesús está escrito en la Biblia, que hay más, verdad de fe. Y vean en la segunda carta de San Juan, en el capítulo 12, aunque tengo muchas cosas que escribiros, no he querido hacerlo con papel y tinta, mas espero de ir a veros y hablaros de viva voz. Vean, por eso el Papa lo dice aquí. Creemos todo lo que está contenido en la palabra de Dios. Sí, la palabra de Dios es la única fuente de verdad. Todas las verdades están reveladas en la palabra de Dios, sí. Pero la palabra de Dios está escrita y también transmitida de voz. Y es la que la iglesia nos propone creer como divinamente revelada. Y claro, ¿por qué la iglesia nos dice que debemos de creer la revelación de Dios? Esa revelación que hemos recibido a través de los apóstoles de viva voz. Porque la palabra de Dios como única fuente nos dice en la segunda carta de San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 15. Oigan, conservad las enseñanzas que habéis recibido, sea de viva voz, sea por escrito. Entonces, no solo se nos dice que hay palabra de Jesús, palabra de Dios revelada
y dejada por escrito, sino que hay palabra de Dios, palabra revelada, conservada de viva voz. Y dice la Biblia que no solo hay palabra escrita y palabra de viva voz, sino que hay que conservarla, hay que transmitirla, hay que creerla. Ven ustedes, y esto no lo aceptan los hermanos separados. Entonces yo no sé cómo dicen que todas las verdades reveladas por Dios se hallan en la Biblia si ellos no creen en la Biblia. Porque si creyeran en la Biblia, creyeran en estos 3 versículos que les acabo de dar y que ya les había dado en la catequesis anterior. Pero para que quede firme, no solamente la Biblia, también las tradiciones apostólicas, las enseñanzas de los apóstoles, las verdades enseñadas oralmente por los apóstoles y conservadas por la iglesia. Esa es nuestra regla de fe. ¿Recuerdan que dice la gente? ¿Dónde está en la Biblia qué tal cosa? Si no está en la Biblia, no creo. Ay, qué problema, ¿verdad? Cuando la gente se aferra a solo un versículo y ya no acepta el otro. La palabra de Dios dice en muchas partes, quien le quite algo a la palabra, quien le agregue algo a la palabra, maldito es. El problema es que muchos hermanos de estos, o todos, porque le quitan a la palabra de Dios. Le quitan. Nosotros ni le quitamos ni le ponemos. No hay un punto, una coma que la iglesia le haya agregado a la palabra de Dios. Y es que, mire, la gran prueba de que la iglesia es la que posee la verdad revelada, la iglesia que Cristo fundó, es que la Biblia, aunque esto lo vamos a ver después, pero se los digo ya, la Biblia no fue un libro que el Espíritu Santo mandó por correo. En una cajita de oro la mandó, la bajó del cielo a través de un ángel. No. La Biblia fue escrita por hombres y existían muchos libros. Imagínense ustedes que fue el Papa San Dámaso I en el año 382 después de Cristo. O sea que tuvo que pasar 382 años para que la iglesia tuviera la Biblia como nosotros y los hermanos separados la tienen. Antes de eso no había Biblia. Lo que existía era simplemente la Biblia de los judíos, el Antiguo Testamento. Pero el Nuevo Testamento no existía como tal. Había muchísimos libros, muchísimas cartas de apóstoles. Y fue cuando el Papa San Dámaso I, inspirado por el Espíritu Santo, llamó a concilio y en ese concilio se definió
vuelvo a repetir, en el año 382, que los 46 libros del Antiguo Testamento, del Código Alejandrino, y los 27 libros que él mismo, el concilio, el Papa, escogió, porque había muchos más. Entonces definió el canon que se llama. O sea, al escoger cuáles libros eran inspirados por el Espíritu Santo, él dio la lista de los libros, dejando aparte muchos otros que también habían sido escritos por los apóstoles, pero que no eran inspirados por el Espíritu Santo, por más que los apóstoles lo escribieran o por más que decían cosas santas. Y fue el Papa San Damaso, con los obispos de la Iglesia reunidos en concilio, los que declararon el libro del Génesis, el libro del Éxodo, el libro del Deuteronomio, el libro de los Números, el Evangelio de San Mateo, el Evangelio de San Marcos, el Evangelio de San Lucas, el Evangelio de San Juan, la carta. Estos declaramos son los únicos libros inspirados por el Espíritu Santo. Estos son los que son palabra de Dios. Punto. Ahí nació la Biblia. Ahí nació la Biblia. La Biblia nació de la Iglesia, con la autoridad del Papa, San Damaso I. Y todos los protestantes, los evangélicos, toda esta gente humildemente tendrá que reconocer que si tienen una Biblia, esa Biblia se la dio la Iglesia Católica. Y óigame bien, para terminar con esto, si la Iglesia, si el Papa tiene autoridad y la tiene y la tuvo en aquel momento para decir de este montón de libros, solo estos son palabra de Dios, y creemos que lo que está escrito allí es palabra de Dios. Ya le digo, protestantes y católicos, todos creemos que es palabra de Dios. Si el Papa tuvo esa autoridad, ese poder dado por el Espíritu Santo de hacer eso, ¿por qué no va a tener poder también de conservar las enseñanzas de viva voz de los apóstoles y ir conservando las enseñanzas que el Espíritu Santo siguió dando a través de los sucesores de los apóstoles? No es que también la palabra de Dios, óigame, esto no es agregar nada. Esto no es agregar nada. La Biblia es la única fuente de revelación. Pero la Biblia no es que dice la Biblia, como el Padre me envió, así también yo os envío, Juan 20:21. Todo poder se me ha dado en el cielo y sobre la tierra. Id pues y enseñad a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolas a guardar, enseñándolas y guardad, todo lo que yo os he mandado. San Mateo 28:19. ¿No es también que la palabra de Dios dice, el que a vosotros escucha, me escucha a mí?
El que a vosotros desprecia, me desprecia a mí. Lucas 10:16. No es que la palabra de Dios dice en la segunda carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 16. Hay algunos pasajes difíciles de entender en la palabra, que los indoctos o inconstantes tuercen, como las otras escrituras, para perdición de sí mismos. ¿Ven ustedes? En la palabra de Dios dice ella misma, de ella misma. Hay algunos pasajes difíciles de entender que los que no son capaces, dice, tuercen para perdición de sí mismos. Entonces, dice los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 8, versículo 29 al 31. Dijo el Espíritu Santo a Felipe: apresúrate y acércate a ese carruaje. Felipe se acercó y oyendo que el etíope leía al profeta Isaías, le dijo: ¿entiendes bien lo que lees? Él respondió: ¿cómo podré si alguien no me guía? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él para que le explicara. Aquí está. Hay una palabra escrita, pero también hay una palabra de viva voz, la explicación, la comprensión que el Espíritu Santo hace de la palabra escrita a través de los apóstoles. Y únicamente los apóstoles son los que tienen autoridad. ¿Ven ustedes? Qué fácil de entender. ¿Ven cómo nosotros no quitamos nada ni agregamos nada? Simplemente comprendemos, como el Espíritu Santo nos lo hace comprender. Eso es todo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Muchísimas gracias por escucharme. Los amo con toda mi alma. Si Dios quiere, nos encontramos mañana.